Bien, vamos entonces con el tema 4. Espero que no se estén aburriendo. No sé cómo es el tema de los videos, si sirve esto, pero espero que sí. Eh, yo voy a pasarles igual estos apuntes también, así que nada más que no están algunos ejemplos que pongo, alguna cosita, algún detalle, nada más, ¿no? Entonces, el tema 4 es el tema de las patologías de la predicación o de la comunicación de la fe, ¿no? Eh, la primera patología es presuponer la fe. Presuponer la fe. El que escucha no siempre cree. Y yo a veces presupongo que la persona ya tiene fe. Y bueno, hay veces que si la persona no tiene fe y yo entiendo que la fe no se está gestando, lo primero que tengo que hacer yo en mi predicación es buscar que la persona asimile la fe, que se abra al don que Dios quiere darle, sería, ¿no? Entonces, el que escucha no siempre cree. Tampoco cree en la autoridad de quien le habla. Por lo tanto, también en ese sentido el vínculo tiene que producirse, sería, ¿no? Entonces, la gente termina siendo muchas veces extraña a la liturgia de la iglesia y al predicador. Extraña al catequista o al enseñante y no se da cuenta de no ser escuchado, ¿no? No se da cuenta de que el que está predicando no está siendo escuchado, él no se está dando cuenta, se centra en la belleza de lo que afirma, porque le gusta, porque tiene fe en eso, pero no habla para la gente y por lo tanto no llega a la vida de la gente porque se queda en la belleza, ¿no? El segundo, podríamos decir así, patología o enfermedad de la predicación, de la transmisión de la fe, es el moralismo. Después está el neomoralismo, pero el moralismo viejo, es decir, el argumento de la predicación siempre ético, es decir, insiste sobre las obras, como por ejemplo los verbos están siempre en esas predicaciones del fundamentalismo ético, está el verbo deber, por ejemplo, siempre, el verbo compromiso, el verbo empeño, ¿no? Y esto es absurdo, ¿por qué? Porque el hacer es consecuencia del ser de la persona, de una identidad asimilada. Yo me doy cuenta cuando una persona se acerca a la fe y empezó a recibirla y a crecer en la fe, dice, Padre, yo quiero vivir bien, esto está bien lo que estoy haciendo. El hacer viene después, ¿no? Primero viene la fe, el asimilar la fe. Entonces es necesario ir primero a la identidad cristiana. El moralismo no es un anuncio porque el deber no genera la fe. Los deberes no generan la fe. Diciéndolo de otro modo, nosotros no podemos resolver el problema partiendo del resultado. El resultado es el cambio de vida, no antes. ¿Cuál es otra patología? El neomoralismo, o sea, un moralismo como que nuevo, pero camuflado, ¿sí? Que todo es imperativo. La salvación es anunciada como un decídete por Cristo, síguelo, ¿no? Comprométete, todo está centrado de vuelta en el sujeto, no en Dios. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces todo está centrado en el yo, es decir, que se cae en un individualismo, anulando los procesos relacionales de la fe, ¿no? El centro, en esta clase de predicación, el centro siempre es el yo y no Dios que me salva, no la gracia de Dios. No se anuncia el señorío de Cristo y Cristo es solo un buen ejemplo. Esto se llama pelagianismo, sería, ¿no? Cristo es solo un buen ejemplo, un estímulo, no es mi Salvador con el que estoy llamado a vivir y a relacionarme. Ese es un gran problema, ¿no? Los eslóganes estos, decídete por Cristo, ¿no? Todo centrado en el sujeto. Nada que ver con la predicación del señorío de Cristo y de la salvación que Cristo viene a traer, ¿no? Bien, la tercera patología es el teologismo abstracto. Teologismo abstracto está centrado en una pedantería intelectual, ¿no? O en una vanagloria eclesiástica, es decir, que hace que yo no vea que el problema muchas veces no es el contenido teológico de lo que se predica, sino el pasaje, el medio con el que se transmite la fe. Yo puedo tener la vacuna contra el dengue, tengo el remedio, pero no tengo la inyección, ¿no? Me falta el medio. Bueno, muchas veces nos pasa esto, nos quedamos con las ideas, tenemos el contenido hermoso, pero el medio, el pasaje, los modos en que decimos las cosas, en que transmitimos, son un desastre, ¿no? Y después tenemos otra patología, el sentimentalismo. Otra patología
otra enfermedad de la transmisión de la fe. El sentimentalismo, o sea, buscar excitar al oyente. El cambio de voz, ¿no es cierto? La entonación diferente, etc. Todo un show, una falsedad, no es real. Entonces, estos evangelizadores son personajes actuando y no son personas. Acá no se da el anuncio porque hay otros intereses, no se busca evangelizar. Otra patología, la repetición de un eslogan catequístico. Es decir, algo que yo lo tomo de mi lugar de pertenencia eclesial. Suponete que yo soy cursillo de cristiandad, ¿no? Entonces yo repito todo el esquema del cursillo todo el tiempo, no hago otra cosa que repetir, ¿no? El siempre se hizo así, vieron que siempre está en las comunidades. Entonces, solo las cosas que recibí de mi grupo de pertenencia, eso es la fe. No es así, ¿no? Mi grupo de pertenencia me ayudó, por eso es grupo de pertenencia, crecí con eso, pero ¿qué va a pasar? Esto va a generar repetitividad a la hora de transmitir la fe, falta de creatividad a la hora de transmitir la fe, siempre 2 o 3 esquemas y siempre los mismos ejemplos, y no noto que quizás el grupo de oyentes está necesitando otra cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy centrado simplemente en la repetición de eslóganes que yo he recibido. Por el contrario, hay que recordar que el amor es creativo. No sigue solo unas ideas, sino la realidad. El amor no se repite porque es real, sería, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que yo tengo que inventar el contenido de lo que tengo que transmitir. Eso ya lo ofreció Dios en la revelación. El tema es que yo tengo que estar abierto a cómo quiere Dios que yo transmita esto, cómo quiere que le hable a la gente, qué aspectos, qué cosas, con qué palabras sería, ¿no? Bien, otra patología es el descuido del tono del discurso, el tono del discurso. Es decir, el tono monocorde. ¿Qué sería mono? Mono es uno, corde una sola cuerda. El tono monocorde, todo el tiempo hablo así, no hay cambio ni inflexión de la voz. No, o sea, la música de las palabras influye mucho a la hora de la transmisión de un mensaje, en la escucha del mismo, ¿no? Entonces la palabra escuchada, antes de ser sentido, antes de ser concepto, contenido, es primero sonido. Entonces la palabra escuchada sin el tono, todo queda en la abstracción, todo queda en las ideas, sería, ¿no? Entonces esto suele pasar cuando estamos centrados en el significado de las palabras y no en transmitirlas. Por ejemplo, si yo bajo la velocidad y el tono de las palabras en una parte del discurso que no es el fin del discurso, de un punto importante, el que escucha, ¿qué hace? Decodifica el mensaje como discurso terminado, discurso cerrado. Entonces no permite asimilar el contenido porque es muy difícil prestar atención a una persona que baja los niveles de la voz en cada frase. Y dijo el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no? Bajo. Es muy difícil asimilar, ¿no? Entonces esto produce cansancio, produce aburrimiento y se transforma la clase, la predicación o el discurso en una transmisión somnífera. ¿Qué es somnífera? Algo que produce sueño, ¿sí? Entonces esto es importante porque la palabra de Dios, para la palabra de Dios, el oído es el sentido principal de la fe. Se necesita hablar como me gustaría que alguien me hable a mí. Entonces digo una cosa más de este tema del tono monocorde para que entendamos cómo recibe el cerebro la palabra. Fíjense, 60% tiene que ver con el tono. El cerebro está atento primero al tono en que digo las cosas. 60% es muchísimo, es más de la mitad. De la transmisión del mensaje, lo primero que el cerebro tiene en cuenta es el tono de la voz. Segundo, la postura. Porque si yo estoy todo metido atrás del ambón, lo más probable es que le estoy diciendo a la gente que ni yo creo lo que estoy diciendo y no tengo confianza en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces la postura, el 33% del mensaje tiene que ver con la postura, el 60% del mensaje tiene que ver con el tono y el 7% tiene que ver con el contenido. Y nosotros hacemos todo lo contrario, primero el contenido
después el contenido y tercero el contenido, ¿no? Y no tenemos en cuenta a veces el tono y la postura cuando decimos las cosas. Entonces, esta es la forma en que yo recibo la palabra. Y uno de los defectos, el mayor de todos los defectos, ¿no? El mayor de todos los defectos es la falta de actitud de acogida del oyente, es decir, la falta de actitud agápica. Ágape, acuérdense que significa amor, ¿sí? En la Biblia, ágape es el amor de entrega, es decir, la negligencia. ¿Cuál sería el error acá? La negligencia de apertura agápica hacia el oyente, es decir, ser una persona que no tiene acogida, que no recibe de verdad al oyente, no me interesa al oyente. Yo insistía mucho esto en la zarza ardiente cuando hacíamos en la parroquia en Silvina, de que haya 2 o 3 personas en la puerta que reciban bien a la gente, porque la gente no sabe lo que vamos a hacer, no conoce, tiene miedo, lo desconocido siempre resulta así. Entonces, tratar bien, recibir a la persona, ¿no? Detrás puede esconderse ¿qué cosa? Detrás de una persona que no recibe a los demás. Autoafirmación, autorreferencialidad, autismo comunicativo, el no estar atento a cómo digo las cosas marca la ausencia de paternidad. Acá hay ausencia de paternidad por el modo que estoy diciendo las cosas, le estoy haciendo daño, ¿no? Es decir, la predicación, la clase, la charla, la catequesis no es un trámite. Estoy delante de personas. Es violento no hacerme entender. Es violento. La salvación llega por la locura de la predicación, dice 1 Corintios 1:21. La iglesia, si la iglesia no comunica la palabra de revelación, entonces la iglesia falla en su misión, porque la fe tiene que ser transmitida por la iglesia, tiene que ser custodiada por la iglesia. Y para eso necesito la locura de la predicación que entra por el oído. Bien, el siguiente tema va a ser el poder generativo de la palabra.